Las adaptaciones de videojuegos, cómics o series animadas a películas live action se vienen haciendo desde hace tiempo. Recordemos que estas adaptaciones antes eran hechas de manera práctica con el uso del FX, pero hoy en día es donde esto se ve más seguido gracias al avance de la animación 3D, y por eso es que estamos viendo el pasaje de muchos personajes que originalmente fueron concebidos para dibujos animados hacer el salto a seres reales. En algunos casos esto se logró muy bien y en otros simplemente no. Y como ejemplo tenemos a Detective Pikachu y el nefasto diseño del pobre de Sonic. Por eso hoy, en Después de los Créditos, vamos a echar un vistazo a cómo es que una adaptación llega o no a ser un buen diseño y cómo pasa este por el valle inquietante. El diseño. Esta es una de las partes más importantes, que es por donde pasan todos los personajes de un cómic, serie animada o videojuego. En el diseño se establecen las pautas de este personaje, su funcionalidad, su aspecto, su estructura, su complejidad a la hora de animar y hasta su personalidad. Hay muchas etapas por donde se pasa para llegar al final de la creación de un personaje, pero aún así muchas veces pasa que la funcionalidad del diseño de un personaje para una serie animada no va a ser lo mismo que si éste existiese en la vida real. Más bien se tienen más en cuenta la funcionalidad y facilidad a la hora de dibujar y animar, teniendo en cuenta la economía del diseño. Por eso es que se ven a muchos personajes en las series animadas que serían imposible que existieran en la vida real, anatómica y anamórficamente hablando. Esto se ve mucho en los Pokémon y en los Transformers de los dibujos animados. Por eso es que cuando se trata de una serie animada no se tiene tan en cuenta a la anatomía realista. Sí, hay un vago intento de realismo, pero digamos que siempre se toman muchas libertades o licencias artísticas, como musculatura exagerada o partes anatómicas imposible que existiesen en un ser humano o criatura. Todo esto en función y a favor del diseño y la estética. Por eso es que vemos a los Transformers de las series animadas como armatostes de metal cuadrado que difícilmente sus articulaciones se moverían tan ágilmente como lo hacen. Por eso es que en las películas de Michael Bay, él intenta en sus diseños que esto fuese más realista, pero se pierde gran parte de la esencia de los personajes, dejándonos personajes confusos. En serio, ¿quién entiende algo de estos Transformers? En cambio, en la última película de Bumblebee de Travis Knight es donde todo esto cambió, optando por un diseño más amigable y reconocible, con el cual llegas a empatizar y se ve la esencia del personaje. Y no solamente en él, en los otros Transformers también se ve una adaptación muy fiel a lo que son los diseños originales. Lo mismo pasa con la parte anamórfica de los Pokémon, donde en la serie animada se ven lindas kawaii, pero las mismas no funcionarían en una adaptación realista. Por eso es que hicieron los cambios que se ven en Detective Pikachu, donde mantuvieron de manera excelente su esencia, tanto en el diseño como en la personalidad. En la parte del diseño podemos hablar de la prueba de la silueta, que es un principio fundamental en el diseño de personajes. Si limitamos a estos dos Bumblebee a solo su silueta, el de Nike es mucho más reconocible que el de Michael Bay. Este principio lo aplica muy bien Akira Toriyama y Disney en sus personajes. Absolutamente todos reconocemos a estos personajes sin ver su totalidad de detalles, ¿o no? La adaptación. Acá es donde se encuentra la parte más complicada. Adaptar un personaje que muchos conocen de un medio y pasarlo a otro con un lenguaje visual totalmente diferente es un tanto problemático, y es donde la mayoría de diseñadores y directores pueden fallar, como está pasando con Sonic. A pesar de que muchos fanáticos le están facilitando las cosas haciendo sus propios diseños y adaptaciones, la empresa encargada de el diseño y adaptación del mismo la sigue cagando. Porque, como ya dije, hay que partir de un personaje que todos conocen. Y en este caso Sonic es muy reconocible y obviamente que va a haber mucho rechazo cuando hacen esto. Esto es hablando de personajes de series animadas, cómics o videojuegos, ya que si partimos de personajes de obras literarias creo que la cosa es relativamente mucho más complicada. Porque no todos imaginamos de la misma manera los personajes que nos describen los autores en sus libros. Como un ejemplo podemos ver a los personajes del Señor de los Anillos en la adaptación de Peter Jackson. Y lo sé, es muy seguro que los que hayan leído los libros de Tolkien argumenten que no fueron muy fieles adaptaciones. Y pasa lo mismo con los personajes de Juego de Tronos o Harry Potter, donde a la hora de adaptarlos se toman muchas libertades estéticas que las personas que nunca leímos los libros podemos aceptar tranquilamente, pero los que los leyeron a veces no.
Pero bueno, siguiendo con los personajes dibujados, la cosa se presta a comparaciones y muchas veces lleva al enojo masivo del público y de los fans de alguna franquicia o personaje, más que nada hoy en la época de Twitter. Pero, ¿qué es una buena adaptación? Batman y Spider-Man son dos personajes que se adaptaron de la animación dibujada o el cómic una cantidad importante de veces al lenguaje audiovisual del cine. Muchas veces hubo un acierto con la selección del actor que pudiera interpretar a dichos personajes y otras fueron un desastre, más hablando de Batman. Pero esto tiene que ver con la expectativa de los espectadores y de cómo estos directores mantienen la esencia de los personajes. Y esto se vio en las diferentes adaptaciones de los personajes mencionados, ya que no es lo mismo el Batman de Michael Keaton que el de Christian Bale, o no es lo mismo el Spider-Man de Tobey Maguire que el de Andrew Garfield, pero aún así siguen siendo el mismo personaje. Esto es hablando de personajes que podrían interpretar los actores con solo utilizar un traje o disfraz y una buena cantidad de CGI para llegar a una adaptación de personaje aceptable, como por ejemplo Spawn, Hellboy y el Grinch. Pero ¿qué pasa cuando a este personaje no lo puede interpretar un actor con efectos prácticos? Porque el personaje en cuestión está anatómicamente pensado con un cuerpo muy alejado del humano. En este caso se recurre a los métodos del 3D o CGI para interpretar o adaptar de alguna manera al personaje en cuestión. Muchas veces pasa que un personaje que fue concebido en un mundo 2D, al adaptarlo o hacer la versión en 3D, hay un rechazo de parte del espectador, más cuando a este personaje se le dan rasgos humanoides, como pasó con la adaptación de Sonic, llegando así al Valle Inquietante. El Valle Inquietante. Esta teoría fue usada por primera vez en el campo de la robótica por Masahiro Mori, un profesor y especialista en robótica en 1970, pero hoy en día también se aplica a la animación o modelado 3D. Esta teoría es una metáfora para explicar el fenómeno que ocurre cuando miramos a un robot o figura antropomórfica no viva o humanoide, que se asemeja a un humano y tenemos una reacción de molestia o desconfianza. Esto pasa porque esta figura antropomórfica, al intentar hacerla parecer cada vez más humana, o sea, que tenga rasgos muy humanos para que de este modo genere una respuesta positiva y empática de parte del espectador, genera todo lo contrario, volviéndose un ser perturbador que descoloca al que observa. El término Valle Inquietante viene del gráfico que el mismo Mori desarrolló, donde se explica que el agrado y respuesta positiva del espectador va ascendiendo a medida que la semejanza a un humano crece también. Pero hay un punto de inflexión o caída cuando este intento de parecido es tan extremo que se desdibuja, generando, como ya dije, sensaciones incómodas o inquietantes. De ahí su nombre, pero también en algunos casos genera sensaciones de risa, como podemos ver en estas caras. Pero no nos vayamos del tema. Con el último diseño y adaptación de Sonic, muchas personas, y yo me incluyo, se preguntaron qué carajos es eso. Ese no es Sonic, o le hicieron una muy mala operación facial. Lo que se me ocurre a mí que intentaron los directores es humanizar al personaje, cambiando totalmente la esencia cartoon del mismo. Por eso es que a muchos nos genera un rechazo, y a eso sumándole la no muy lograda animación 3D, que si nos ponemos a comparar con películas más antiguas, estas películas eran aceptables para la época. Otra cosa que parece que no tuvieron en cuenta a la hora de hacer el diseño y adaptarlo es el mundo al que pertenece Sonic, un mundo que tiene reglas muy diferentes al nuestro, como todos y cada uno de los mundos de cada personaje. Y para eso tenemos de ejemplos varias adaptaciones que ya se han hecho antes de personajes que fueron concebidos en un mundo 2D. Puede que las películas que voy a nombrar, exceptuando las últimas dos, tengan un guión un poco pobre, pero lo que estamos viendo ahora es si la adaptación de los personajes de cada película mantuvo de alguna manera su esencia. Y también puede que falten ejemplos que por cuestiones de tiempo no pude meter. Pero ya saben, pueden escribir en los comentarios qué personajes para ustedes fueron bien adaptados del 2D al live action en términos de diseño. Scooby-Doo, Los Pitufos, Garfield, Rocky Bullwinkle, Alvin y las ardillas, Bumblebee y las últimas grandes adaptaciones para mí, Alita y Pikachu con todos los Pokémon presentados en la película, son buenas adaptaciones de diseño. Scooby-Doo se sigue viendo como un gran danés caricaturizado, pero funciona y es una buena adaptación de personaje en términos estéticos.
y también en cómo se comporta el personaje en la película. Garfield, a pesar de que la película no es muy buena, es reconocible y la esencia del personaje se ve, hasta le agregaron pelos y eso queda muy bien. Los pitufos, a pesar de que le hicieron ojos realistas, son los pitufos, no se ven humanizados, por eso es que no causan rechazo y no entran en el Valle Inquietante. Rocky y Bullwinkle siguen siendo personajes cartoon en el mundo real. No tuvieron un cambio muy brusco, ya que si hicieran un alce antropomórfico humanizado, creo que causaría mucho rechazo y sería muy perturbador esa clase de diseño. Todo lo contrario pasa con Alvin y las ardillas, que en la serie original vemos que son ardillas muy humanizadas, tanto que al principio cuando yo veía esta serie creía que eran niños mutados o algo así. En cambio en la adaptación son ardillas, pero literalmente son ardillas. Y a pesar de eso se ven muy bien. Con Bumblebee se logró una muy buena adaptación, reduciendo la cantidad de detalles y información dentro del diseño, haciendo que el personaje sea reconocible con solo ver su silueta, a diferencia del de Michael Bay, como dije al principio, y si comparamos este Bumblebee con el de la serie original, vemos que se mantiene bastante fiel. Bueno, con Alita al principio tuve una desconfianza al ver las imágenes filtradas o estáticas. Creí que el Valle Inquietante estaría presente cuando la vea en la pantalla. Recordemos que Alita es un anime y su estética en los dibujos queda muy bien, por las reglas y estéticas de ese mundo. Pero cuando vi la película y vi lo grácil, simpática y agradable que era ver a Alita, sus rasgos y expresiones, dije, wow, me enamoré de ese personaje al instante. Lograron adaptar un anime a la perfección. Y que este se sienta que está entre humanos y no parezca sobrepuesta es algo digno de admirar, ya que con este personaje podrían haber caído tranquilamente en el Valle Inquietante, ya que Alita es un personaje antropomórfico o humanoide. ¿Y qué decir de Pikachu y los Pokémon? Con ellos se logró un nivel de realismo muy zarpado, con personajes que serían imposibles de ver en la vida cotidiana, pero en el film son creíbles, porque se tomaron el extenso laburo de mantener la esencia de los personajes, pero adaptarlos a la realidad. Pikachu tiene pelos, a diferencia de Psyduck, que se le notan las plumas, o a diferencia de Charizard, que se ve que tiene carnes pesadas y piel escamosa. O también lo simpático que se ven las manadas de Bulbasaur. No perdieron el factor kawaii que caracteriza a los Pokémon y ganaron realismo. En cambio, pasó todo lo contrario con el pobre diseño de Sonic. Gracias a sus expresiones que buscaron ser humanizadas, él sí cayó en el Valle Inquietante. Al parecer, después de la reacción del público con el tráiler, van a cambiar el diseño nuevamente, cosa que podrían seguir los ejemplos de muchos artistas que hicieron sus versiones de Sonics más aceptables y que en cierta manera respetan la esencia del personaje. Solo queda esperar y ver qué va a pasar con la adaptación de Sonic. Por mi parte, nada más. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recompénsenme con un buen like y compártanlo en sus redes sociales. Si quieren ver más videos así y aún no te suscribiste, háganlo, que eso me ayudaría un montón. Dejen un comentario respondiendo a estas preguntas si así quieren. ¿Les gustaron las adaptaciones de los Pokémon? ¿Les gustó el diseño de Alita? A mí me encantó. ¿Conocían la teoría del Valle Inquietante? ¿Qué otros personajes creen que caen en este valle? ¿Qué pensás de la película que se va a estrenar de Sonic si es que se estrena en algún momento? Soy XBen y recordá, toda obra cinematográfica, artística o musical tiene algo que contar. Saca tus conclusiones e ideas después de los créditos.